Este hombre, este señor, es amante de mi papá. No era amante, era esposo. Este hombre nos dejó en la calle. Es un testamento que no es válido. ¿Por qué? Porque lo hizo a nombre de alguien que está muerto. Él es el esposo de tu papá, que está el certificado de matrimonio. Están casados. Él es como tu mamá. No puede ser. No. Él es tu madrastra. No, bueno. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo inglés Noel Coward dijo: el dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No nos queda otra que recibir al primer caso del día de hoy. Vamos a hacerlo. Señor director, que pasen los litigantes. Es absurdo que un extraño invada tu vida y te cambie el destino sin ningún derecho. Es injusto. He vivido la historia la más maravillosa de mi vida. No pido nada, solamente que se respete el valor del amor sincero. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Angelina, estás demandando a Paul. Así Dime es. quién es Paul, por qué lo demandas y lo que pides para resolver este caso. Este hombre, este señor, es amante de mi papá. Este señor se metió en mi familia y está queriendo quitarnos lo que nuestro padre, lo que nos corresponde como herencia a mí y a mi hermano. Por lo tanto, vengo a pedir que se invalide el testamento de mi padre. Pero espérate Quiero que un momento, si empezamos Paul, aquí, espérate que un diga la momento, verdad. Paul. No era amante, era esposo. Estoy casado con este hombre. Ah, Estoy casado casado. con él, Yo ok. perdí mi esposo. Ok, pues espérate. No un amante. Espérate un momento, Paul, porque ella está pidiendo, o sea, ella te acusa a ti, pero sin embargo está pidiendo que se invalide el testamento de su papá. Que dejó un testamento. Necesito explicarle cómo se dieron A ver, las cosas y me da la oportunidad de hacerlo. La tienes, a ver. Yo tuve la desgracia de cruzarme con este hombre. Empezamos a trabajar juntos. Él es fotógrafo. Hicimos un par de trabajos relativos a su profesión. Hicimos un par de fotos. Cometí el error de meterlo en mi casa. Nos hicimos amigos. Cometí el error de invitarlo a mi casa, meterlo con mi familia, presentarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, estaba empecinado con venir a mi casa, cada vez las visitas eran más frecuentes y empecé a ver cosas raras para con mi padre. Cosas mi papá, raras, sí, escúchate. cosas raras, actitudes, demasiado tiempo compartido, buscaba estar todo el tiempo con mi papá, yo ya pasé a un segundo plano, hasta que un día entré en mi casa y lo encontré con mi papá teniendo relaciones sexuales. Fue muy fuerte para mí. Este hombre destruyó mi familia. Tú estás hablando de tu papá como si tu papá fuera un inepto, como si no tuviera voluntad, como si él no hubiera querido participar. Yo no estuve en ese momento. Pero yo no si tú estabas... se supone que algo se hace de a dos. Entonces fue Exacto. una... Yo creo que, o sea, yo no creo que tienes que nada más apuntar a Paul. Yo creo que tu papá tuvo una participación libre y voluntaria en toda esta situación. ¿Qué pasó? Cuéntame. Eso pasó, los encontré teniendo relaciones sexuales. ¿Le dijiste a tu mamá? Obviamente, a mi mamá y a mi hermano. Estaban divorciados. No, decidimos irnos de casa. Mi mamá entró en una depresión terrible.
Tuvimos que internarla, medicación. Fue muy fuerte. O sea, de repente estar con una persona tantos años y encontrarte con esto es muy fuerte. Y bueno, y al tiempo, este hombre le metió ideas raras a mi padre, ¿no? Y nos dimos con la noticia de que habían alquilado un vientre y habían tenido un hijo. Y bueno, al año de este niño, mi papá sufre un accidente y se muere. Él y el niño, ambos. ¿Tu papá murió con el niño que habían concebido durante la relación con Paul? Mi papá murió. Fallecieron los dos. Murió. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo. Y yo a mi papá. Y ahora me trata aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué vienes tú? Nada, que en el testamento que hizo mi papá, dejó una casa a nombre de un hijo que no existe, es un testamento... Existe, no, mi hijo. No existe, tu hijo murió, es un testamento que no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque los hijos en vida somos mi hermano y yo, él no tiene nada que ver. O sea, ¿tú no piensas que los padres tienen derecho a desheredar a otros hijos? O sea, ¿tú piensas que por ser hijo uno tiene derecho a heredar cualquier cosa? Por el simple hecho de ser un hijo. Pero es que este hombre, mi papá nos amaba, este hombre yo no sé qué hizo con mi padre. Doctora... Entonces, al final lo que vienes es a buscar la casa. No, no vengo. Sí. Eso es la única herencia que yo tengo de mi padre. Nos dejó este hombre nos dejó en la calle. Él está buscando... Él tampoco tiene un hijo. Él Pero no ¿cómo tiene que un este hijo hombre donde- los dejó en él la está calle? Yo no reclamando- entiendo cómo él los dejó en la calle. Tu papá y tu mamá se tienen que haber divorciado. Ellos se divorciaron. Y se tienen que si haber mi papá- dividido el caudal matrimonial que tenían cuando estuvieron casados. Mi mamá se divorció de mi papá, pues, si no él no podría estar casado con esta persona. Precisamente. Entonces, eso era lo que tu papá tenía. Y entonces tú piensas que porque el niño no existe, le toca la propiedad a ustedes, a ti y a tu hermano. Por supuesto que nos Ok. toca a nosotros. Es nuestro lugar donde mi padre soñaba que nosotros nos criáramos ahí y viviéramos nuestra vida. ¿Tienes? Yo creo que nos corresponde a Ok. nosotros. Ok, tú reconoces que tu papá se casó con él. Sí. Ok, y que tuvieron ese hijo, que ya no está. Ok, y que él es el viudo. Sí, pero él está reclamando una casa que no le corresponde. ¿Por qué No no le reclamó corresponde si era nada. de tu papá? A él no le corresponde. No, Y él No reclamó porque nada. Mi papá murió después de que el niño fallece. O sea, primero muere el niño y después muere mi padre. Y, Que no le puede hacer un testamento a nombre de un hijo muerto. bueno, el niño estuvo vivo 1 año. No, pero mi papá... Sí. Pues sí. pero mi papá hizo el testamento una vez que el niño murió. No, ¿cómo tu papá va a hacer el testamento después de la muerte? Bueno, es que eso es lo Si que tu estoy papá se murió reclamando. después. Eso No, es lo no, que no, estoy no, 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 reclamando. no. Eso es No. lo que estoy reclamando. El testamento nos corresponde a nosotros. No es válido, no corresponde. Es un testamento que no es válido. ¿Por qué? Porque lo hizo a nombre de alguien que está muerto. Pero lo hizo antes de que la persona se muriera. Pero ese hijo ya está muerto, doctora. Ok, no vas a repetir No le lo pa- mismo. ¿Quién tiene el testamento? ¿Quién tiene el testamento? Lo tengo aquí. Pásame el testamento, Paul. Tengo el acta de nacimiento de mi hijo, Ok. el testamento de mi esposo. Ok. Y Vuelve a tu podio y responde a la demanda. gracias, doctora. A ver, Paul. Responde. Lo que quiero es la paz. Lo que quiero es un orden de alejamiento para que se queden lejos de mí. Nos hizo sufrir desde que conocí a Ricardo. Nos hicieron todo para que no seamos juntos, porque ellos... No, te metiste en una familia armada. No. Me metí en nada. Yo encontré un hombre fabuloso, por casualidad, trabajé con ella, me presentó su padre, yo encontré este hombre que era increíble, me enamoré de él. Nunca tuve una historia así en mi vida antes. Fue un golpe en la cara, en mi cara, en la cara de él también. Nos enamoramos. Y luchemos desde el principio, porque desde el principio Ellos se ponían. ella es una Ok, zorra, déjame hacer el una hermano cosa, es Paul. peor y... Déjame hacer un receso para poder leer este testamento, ver esta documentación. Cuando regresemos, fíjate, yo quiero entender, porque yo quiero entender cómo tú conoces al padre de él, si el matrimonio de él estaba intacto todavía. No, estaba... Porque aquí hubo contradicción en el testimonio de ustedes. Y eso es un hecho que yo quiero clarificar. Hacemos un receso, me lo dices después del receso.
Regresamos enseguida. Angelina demanda a Paul, quien es el viudo de su padre, y exige que se invalide el testamento de su papá y que sea ella y su hermano quien hereden la propiedad que el padre le dejó al hijo que concibieron in vitro ellos dos y que fallece con él en un accidente automovilístico. Y el padre prepara un testamento dejando al niño como único heredero de un inmueble que tienen aquí en la Florida. Pero el niño fallece y la lógica de la demandante es que como falleció el niño que era el beneficiario del testamento, por ley natural queda ella y su hermano como herederos de ese inmueble, sin contar con el viudo. De eso se trata, ¿no? Ok, de eso se trata. ¿Por qué no estás tú en el testamento? ¿Por qué está el niño solamente? ¿Hablaron ustedes sobre este testamento? No hemos hablado de este testamento, lo descubrí después. Después de la muerte de él, descubriste el testamento. Después de la muerte de él. Ok. Hemos tenido muchísimos problemas con los hijos de Ricardo desde el principio. Insulta, golpe, amenazas, chantaje. Mentira, doctora, él no tiene ninguna prueba de todo Dime eso. una cosa, esto no fue una propiedad que ustedes compraron durante el matrimonio. La tenía antes. Él la traía de Por antes. eso él quería asegurarse que nuestro hijo iba a tener algo, sabiendo que ellos iban a hacer todo lo posible. Porque no aceptaron nunca por nuestra relación, nuestro amor, y desde el primer día se pusieron en la mente los dos de hacer todo para que nuestra vida sea imposible. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo. ¿Cuál primero? Yo también. Pasemos al testigo de la demandante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Liliana. Liliana. Soy hermana de Ricardo. ¿El difunto? Así es. Ok. Quiero decirle que mis sobrinos están reclamando un testamento por el cual no tienen derecho en absoluto. ¿Es tu testigo? Es el mío. Ah, ella es el testigo del demandado. Sí, sí. Ok. Ellos han sido muy caprichosos, han tratado muy mal a mi hermano, no ha sido feliz, simplemente fue feliz al conocerlo a Paul. El único y verdadero heredero de mi hermano lo voy a engendrar yo. ¿Qué? Ya lo hice. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Otra vez? Porque era el deseo de tu padre. O sea, usted fue la primera donante y el vientre No, que llevó donante no. Fui portadora vientre, nada más. de Pero bueno, vientre. pero usaron su óvulo. No, doctora. No. No. Hubo una donante Ya. de óvulos y el esperma de mi hermano. Y yo simplemente... Fuiste el vientre. Exacto. Ellos Ok. lo consideraron los dos, Paul y mi hermano. Porque están Decidieron enfermos. ¿Y Queríamos ahora? que se ¿Y quede en estás la de nuevo familia. embarazada ahora? No en este momento, a partir del fallecimiento de mi hermano, Paul está muy deprimido, muy triste, porque él lo amaba profundamente. Vino a hablar conmigo y accedí otra vez a volver a aportar ese hijo. Ok, pero Ahí está, doctora. ¿tienen el semen de tu hermano o el semen de Paul? No, de mi hermano. ¿Preservaron semen de tu hermano? Sí. Absolutamente, sí, Lo tenían, por supuesto. ok, desde sí. la primera vez. Sí, sí. Ok, perfecto. Ahí Ok. está, doctora. Claro, que no fuera el mismo heredero del testamento. Exacto. Ok. Pasemos al otro testigo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Leandro. Leandro. ¿Y quién eres, Leandro? Soy el hermano de Ángel, yo. Ok, el hermano. Sí. Bueno. Vine a decir que hay algo que no está claro. Acá hay una confusión, o tal vez usted entendió mal, pero mi padre dejó el testamento al niño. Mi padre choca contra un camión, el niño muere instantáneamente y el testamento le queda al niño. O sea, le queda el testamento a un niño que está
muerto, que no existe, que no tiene vida. Entonces, ¿cómo es lógico? ¿Cómo se entiende en la cabeza de alguien? O yo estoy loco o no lo entiendo, pero es lo más razonable que hay. Es una lógica. ¿Cómo puede ser que un niño tenga un testamento que está muerto? Pero el testamento estaba ahí antes. Sí, pero el niño murió. Y nosotros somos los hijos Pero estuvo biológicos. vivo un año. ¿Cómo? Que estuvo vivo un año. Sí, pero luego Pero ese niño murió. tiene herederos pero también. es lo mismo que yo Pero tengo el un niño tiene herederos y el niño tiene un padre. Este hombre adoptó al niño. Pero ¿cómo puede ser que, por ejemplo, yo tenga un hijo, le doy una casa, Y una él propiedad muere. y él muere? El heredero de los niños ¿Pero hereda. quién queda? El heredero del niño hereda. Pero nosotros somos sangre directa. De tu papá. Él no es nada. No del niño. Sí, pero él no es puede el ser. esposo de tu papá. Aquí está el certificado de matrimonio. Están casados. Él es como tu mamá. No puede ser. No. Sí, perdón. Yo Sí, sé bueno, que es difícil a la gente aceptar, pero él es tu madrastra. No, bueno. Sí, sí, sí. Es una locura, a mí no me entra en la cabeza. Bueno, pues No abre es tu así, cabeza. no es así. Abre la cabeza porque No, las él es- cabezas no es así. funcionan como los paracaídas. Cuando Pero están también que eres un abiertos. homofóbico que no entiende nada y que no quiere entender nada. Si desde el principio habías tenido una actitud normal con tu Dile al padre, doctor Ángel Leal qué pasa. amarlo, Que no me a hable, por favor, respetarlo, doctora. estuviéramos felices todos único que juntos, quiere pero es no la eres un casa, alcohólico es lo violento. Nada más. que le Y lo que importa, quiere doctora. ahora es tener un nuevo hijo con el esperma de mi padre, que está muerto, sin autorización. Tu con papá ella. era su marido. Pero No la puede decisión ser, no pero es ¿cómo va a tener un hijo Tu nuevamente? papá No. era el marido Doctora, de no tiene él, señor, el lógica. esposo ¿Y nosotros qué somos? legal. Ustedes son los hijos. Pero también tenemos derecho. ¿Derecho de Porque qué? mi madre y mi padre nos tuvieron Ajá. y tuvieron la propiedad juntos. El derecho lo tiene Pero Paul, se que es el esposo. divorciaron. ¿Y nosotros qué somos? Se Yo no me divorciaron divorcié. y Yo tu no me mamá se divorcié de quedó mi con padre. cosas y tu papá se quedó con cosas y tu papá tenía derecho de disponer de su propiedad como a él le daba la gana. Es una cuestión de lógica. Yo estuve al lado de mi madre. Es de lógica, doctor Leal. De lógica No, para para ti, nada. pero para ti nada más. El testamento es perfectamente válido. Totalmente. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, y aquí es donde viene el detalle. Al morir el heredero antes de la persona que deja la herencia, técnicamente los descendientes del heredero, o sea, los Son descendientes los que del heredan. niño, heredan. Pero el niño no tiene descendientes, tiene un papá, Exacto. pero no es un descendiente. Tiene dos papás. Por lo tanto, hay que ver el testamento tiene desde el dos punto de vista que el señor muere sin herederos. Yo estoy en desacuerdo con usted con todo mi respeto. Ok. Este señor se murió en un matrimonio intacto. Por- Y para mí, aquí hereda completa y totalmente su esposo. Doctora, Me La perdona, participa- doctor, sí, no. pero yo hice testamentos toda una vida. Pero ni- Y en un matrimonio intacto, y especialmente un testamento como este, lo Sí. que les voy a leer aquí. Porque él hereda por el virtud del matrimonio. En mi punto de vista legal, este señor hereda por virtud del matrimonio, porque ellos están legalmente casados. Entonces, al único beneficiario nombrado en el testamento morir, para mí quien hereda es el esposo legal, que es Paul. Más allá, este testamento dice algo muy específico. Dice: mi intención es no dejarle nada a nadie que no mencione específicamente en este testamento. Para mí eso significa que él estaba desheredando legalmente a los hijos Así del fue. matrimonio Así fue. anterior. Doctora, Lo es que siento tenga- muchísimo. por favor, Aquí hay la que tuvo antes de respetar que se lo que la case con gente él. quiere, para eso hacen testamento. Les niego Doctora. la demanda y además le concedo a él la orden de alejamiento para que no lo molesten más. Y déjame decirte algo. sigue. No lo sigas culpando a él de las cosas. Tu padre era un hombre que tenía voluntad libre y propia. Y fue él el que actuó. El que le debía lealtad a tu mamá, a ustedes, era tu papá. Y él escogió actuar como actuó. Así que no le sigan echando culpa a él. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Tapa el sol con el dedo.